Martinazo, también dirigente deportivo. Hoy, en el Día de Todos los Dirigentes, estamos sumando voces para reconocer esta labor. Hola Daniel, ¿cómo le va? Jorge Olivero lo saluda. Buenas tardes, Jorge. Un gusto y muchas gracias por este recordatorio del Día del Dirigente Deportivo. ¿Cuál es su responsabilidad que tiene hoy en el hockey, Daniel, a nivel internacional? Bueno, yo soy miembro del Comité Internacional de Hockey sobre Patines, que es el que rige y fiscaliza toda la actividad a nivel mundial de las cosas que le competen. Bien, Estoy Daniel, hablando de campeonatos del mundo y a su vez presidente del Comité Panamericano de Hockey sobre Patines. ¿Por qué esta pasión que lleva usted de presidente de la federación, ahora este cargo tan importante como dirigente deportivo? ¿Qué lo vinculó y lo llevó a esto? La vocación. Claro. Yo cuando me retiré, como ustedes leerán en mi currículum, no tengo antecedentes de entrenador deportivo. Sí, entrenador de escuelas deportivas, que eso me ha gustado mucho siempre, y lo hacía durante mi etapa como jugador. Y cuando yo me retiré tenía absolutamente clara la vocación de ser dirigente deportivo, que esta vocación, después de que uno va, por supuesto, analizándola al cabo de los años, ¿no? Tiene una vocación anterior, para mí por lo menos, que es el desarrollo del sentido del bien común. O sea, uno dice, ¿por qué me voy a dedicar? Puede ser que lo encuentre como una vía laboral, puede ser que lo encuentre como una vía profesional. Bueno, yo era porque realmente sentía la necesidad de trabajar por la comunidad en este área, que es el área deportiva, para la cual yo tenía mucha experiencia, por supuesto, como jugador, también como entrenador de categorías inferiores, que lo he hecho en España, en Italia, etcétera, etcétera, y que también era una manera de devolver, contribuir a todo lo que uno había recibido en su etapa como jugador. Daniel, ¿usted fue el creador o el impulsor de Patín va a la escuela? Efectivamente, claro. Eso lo desarrollamos en el año 99, fue estratégico porque, bueno, lo hicimos conjuntamente con la organización de lo que era el Mundial de Hockey, por lo tanto muchas cosas se facilitaban, por lo tanto se hizo ese proyecto que fue llegar a 17, 18 escuelas de San Juan con 400 pares de patines y que era para niños de 4, 5, 6, y no me recuerdo si también era para chicos de 7 años, donde logramos introducir al desarrollo psicomotriz a través del patín a 17.000 niños de distintos colegios de San Juan. Bueno, eso es la dirigencia deportiva, ¿no? La gestión, la pasión. Luis, ¿alguna pregunta? Sí, ¿cómo le va, Daniel? Buenas tardes, lo saluda Luis Córdoba. Preguntarle dos caras de la dirigencia. Primero, ¿qué es lo que más le ha gustado, lo ha satisfecho de ser dirigente? ¿Y qué ha sacrificado también por ser dirigente? Que, bueno, justamente se sacrifican muchas cosas. ¿Qué siente usted que es lo que mayor sacrificó? Bueno, indudablemente que yo hubo cosas que aprendí como jugador de hockey, que después empecé a investigar porque elaboré una charla que le di en el Senado de Mendoza, también creo que en la Cámara de Diputados de San Juan, si mal no recuerdo, que era el tema de el aprendizaje del deporte para la vida. Que cuando comencé, yo con esta inquietud mía personal nada más, empecé a buscar antecedentes y me empecé a encontrar con muchísima cantidad de gente que demostraba a través de libros, reportajes, etcétera, etcétera, que muchas de las cosas que uno había aprendido como deportistas, en definitiva eran cosas que servían para la vida. Yo puedo resumirlo en que hay primero un deseo, después hay una ilusión, que es algo más abstracto, que uno tiene en la cabeza pero no está concretizado, después viene la pasión,
que efectivamente es cuando se empiezan a concretar, es el modo en el que uno siente cuando empieza a ejecutar las cosas que uno ha tenido o le han hecho ilusión o han formado parte del deseo. Siguiendo el trabajo, sin ningún tipo de duda, por supuesto que detrás del título de trabajo vienen muchas derivaciones, el trabajo en equipo, el trabajo solidario, el trabajo participativo, etcétera, etcétera, y después los valores que uno le pone. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a mirar a mí mismo en mi historial deportivo y decía, bueno, efectivamente es verdad, acá hay aprendizajes que yo he tenido como jugador de hockey que se aplican a la vida. Y, muy importante esto, en cualquier aspecto, porque también estos ítems, yo digo que no son ítems, pero bueno, los voy a poner como ítems en este momento, también se aplican a la vida, yo los he aplicado a la vida empresarial y fundamentalmente a la vida comunitaria. Claro. Entonces estos aprendizajes son los que yo he ido aplicando, que después cuando pasé a mi etapa dirigencial y a mi etapa empresarial empezaba a decirme, bueno, la pasión con la cual yo me entrenaba, siempre buscaba algo más, el perfeccionamiento, es cierto que he sido muy exigente conmigo mismo, que eso, bueno, tiene sus puntos a favor y también tiene sus puntos en contra. Eran cuestiones que yo, cuando estaba en mi labor dirigencial, resulta que las aplicaba de la misma manera. Y en mi situación empresarial también era ese buscar, ese mejorar, ese procurar anticiparse a los hechos, tener una cierta visión de lo que podía venir, etcétera, etcétera. Y ese ha sido, digamos, en líneas generales, lo que yo he aprendido y he aplicado en mi vida, por un lado. Por el otro lado, desde el punto de vista de qué es lo que dejé, bueno, primero la familia. Claro. Esto es clarísimo porque yo he sido y sigo siendo un dirigente amateur en todos los estamentos donde he estado. He estado en la Federación Sanjuanina de Patín, he estado y sigo siendo dirigente del Club Estudiantil, pero he estado 10 años a cargo del sector de hockey sobre patines, he estado en el Comité Nacional de Hockey sobre Patines, ahora estoy en el Comité Internacional y en la Confederación y el Comité Panamericano. Siempre ha sido ad honorem. Por lo tanto, debo decir claramente que uno ha aportado económicamente el tiempo y el dinero seguro. Claro. Aparte del tiempo, del conocimiento, de la materia gris, de las relaciones, de la visión que uno tiene, producto de esta suerte que he tenido de andar por el mundo del hockey sobre patines y ver que muchísimas cosas no son exclusivamente cuestión de dinero, sino que hay una cosa muy importante que la aprendí con los años. Es ver si realmente lo que uno piensa, tiene como visión y quiere aplicar en una sociedad, ese grupo social quiere verdaderamente aceptar determinados cambios. Yo, en mi vida, he tenido dos hechos muy significativos. Uno, dos grandes proyectos. Uno, que fue la Liga Nacional, que indudablemente fue participativa, donde todo el mundo opinó, terminamos haciendo la reglamentación, yo había presentado las bases. Por supuesto que después fuimos enriqueciendo con un montón de dirigentes de San Juan y del país. Y que hasta el día de hoy perdura, que es lo que a uno más le interesa. La trascendencia que tenga ese proyecto que uno pone en ejecución, claro, con sus modificaciones, con sus puntos álgidos, con sus puntos más bajos, etcétera, etcétera. Y tengo el otro caso del proyecto del Batimba a la Escuela, claro, que verdaderamente era algo que yo había formado parte de hacer un proyecto similar y ejecutar un proyecto igual en La Coruña, en España, para la provincia, para la ciudad de La Coruña y para la provincia de La Coruña. Tenía muy en claro que había que llegar a los colegios porque ahí estaba, digamos, los clientes, por claro, la base, manera, que eran los niños, era la base. Querido Daniel,
se nos ha ido el tiempo, es un placer siempre escucharlo. Cada vez que uno dialoga con el gran Daniel Martinazo, termina aprendiendo y quedándose con frases, ¿no? Así que en su nombre a todos los dirigentes deportivos del hockey en particular, pero de los deportes en general. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muy gentil, ¿eh? Daniel Martinazo, como jugador, de los mejores del mundo, y como dirigente, él mismo lo dijo, ha dejado bases. Ya seguimos, nos quedan 10 minutos.